Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, gente de fútbol. Y sí, toca seguir hablando de fútbol. Vamos a hablar de la gravísima lesión de Alphonso Davies, porque se ha roto los ligamentos cruzados de la rodilla. Así que es una lesión bastante grave, por no decir la peor lesión que puede tener un jugador básicamente en toda su carrera, porque usualmente es muy difícil volver de esta lesión. Así que hay que hablar obviamente de la lesión y de la que se salvó el Real Madrid. Y también hay que hablar de lo que pasó ayer, ¿no? Porque al final estuve viendo el partido de Chile. Ayer estuve viendo el partido de Argentina con Brasil. Y la verdad es que quería mencionar algunas cosas que me parecen curiosas, ¿no? Y analizar un poquito la debacle de algunas selecciones y por qué están fracasando, ¿no? Partamos con el tema de Alphonso Davies. El artículo está a través de Marca y dice lo siguiente: malas noticias para el Bayern de Múnich y Alphonso Davies. El lateral izquierdo canadiense se ha roto el ligamento cruzado de la rodilla derecha y será operado de inmediato. El jugador de 24 años dice adiós a la temporada y será difícil verlo en los terrenos de juego hasta bien avanzado la próxima temporada. Davies se lesionó al principio del partido que Canadá ganó por 2-1 a Estados Unidos en California. El Bayern lo hizo oficial a través de un comunicado. Max Eber, director deportivo del Bayern en este caso, lamentó el infortunio. Durante las pausas internacionales, por desgracia, siempre existe el riesgo de que los jugadores regresen lesionados. Esta vez nos ha afectado especialmente. Fonsi recibirá todo el apoyo que necesite en su regreso. Davies acababa de renovar su contrato con el conjunto alemán después de casi un año flirteando básicamente con el Real Madrid. Así lo reconoció su propio agente poco después de esa renovación. Negociamos con el Real Madrid en el mes de enero. A ver, mira, ¿qué quieres que te diga? No voy a decir karma por no fichar por el Real Madrid, hay que celebrar, ni mucho menos. Obviamente es una lesión bastante grave porque al final Alphonso Davies es un gran jugador, pero yo lo venía advirtiendo desde hace mucho tiempo y decía que a mí la razón que me frenaba el hype, ¿no?, de que Alphonso Davies llegase al Real Madrid era precisamente esta, de que es un jugador de cristal, que es otro Mendy, básicamente, que es un jugador que vive lesionado, vive en la enfermería y parece que se ha confirmado al final porque ahora se ha roto los ligamentos cruzados y para mí Alphonso Davies ya es un ex futbolista. Se entiende a lo que voy, porque una lesión de ligamentos es una lesión extremadamente grave. El jugador nunca más va a ser el mismo jugador y más cuando, por ejemplo, Alphonso Davies utiliza la velocidad como su principal arma, porque los jugadores que utilizan la velocidad usualmente suelen desaparecer del mundo del fútbol cuando tienen una lesión similar. Así que pues nada, ¿no? Honestamente, de la que nos salvamos, porque hay que decirlo, obviamente yo no me voy a esconder, porque Alphonso Davies no escogió al Real Madrid y para mí en cierta forma utilizó al Real Madrid, y yo no voy a decir que es karma por utilizar al club más grande de la historia, simplemente que al final cada uno tiene lo que se merece y ya está. Y ahora pasando a la otra noticia, vamos a hablar un poquito de lo que pasó ayer, ¿no? Porque al final hubieron tantas situaciones diferentes, ¿no? Por ejemplo, Chile empatando a 0 con Ecuador jugando de local. Y también Brasil recibiendo una goleada 4-1 por parte de Argentina jugando de visita, obviamente. Y pues nada, ¿no? Al final, mira, yo nunca hablo de Alemania, especialmente porque no me gusta mucho el fútbol de selecciones. O no lo disfruto como antes. Antiguamente me gustaba mucho más el fútbol de selecciones que el de clubes. Ahora me gusta más el de clubes que el de selecciones. Pero bueno, también hay que decir que Alemania está en un momento ni tan bueno ni tan malo. Pero no hago videos de Alemania porque, a ver, hablo en castellano, ¿no? Entonces no voy a hablar en otro idioma y al final que nadie me entienda. ¿Se entiende a lo que voy? Pero si hablamos un poquito de Alemania, yo creo que la razón de por qué el equipo está tan mal es porque prácticamente Alemania ha perdido su identidad. Es un equipo que no tiene esa verticalidad que tenía en el pasado. No es una máquina a hacer goles. No tenemos ese juego veloz, rápido, como lo tiene el Fútbol Club Barcelona, ¿no? Que prácticamente lo que hace Flick es lo que debería hacer Alemania. Pero Alemania hoy en día tiene un fútbol lento, un fútbol mucho más elaborado, que a mí en lo personal no me gusta. Creo que no calza con el fútbol alemán porque Alemania nunca ha tenido muy buenos jugadores, hay que decir las cosas como son. El alemán es disciplinado, es bastante eficaz cuando le enseñas un método,
pero no es un futbolista talentoso. ¿Se entiende a lo que voy? Han habido muy pocos jugadores talentosos en el fútbol alemán, pero ¿qué tiene el fútbol alemán? Que al final tiene un método que funcionaba y de esa manera Alemania podía sacar ventaja. Y hoy en día no se utiliza ese método y como no se utiliza, Alemania lo sufre en demasía, digámoslo así, ¿no? Y yo creo que es una pérdida de identidad lo que le pasa a Alemania, que debería volver a su raíz, debería volver a jugar a lo que realmente es el fútbol alemán. Y por esa razón Alemania hoy no es potencia como lo era hace 10 años atrás. ¿Se entiende a lo que voy? Y ahora hablando un poquito del partido de Brasil, ¿no? Porque ayer Argentina le metió tremenda goleada, ¿no? Al final yo creo que a Brasil le pasa exactamente lo mismo y yo voy a responsabilizar específicamente a una persona que se llama Dunga, porque Dunga hace mucho tiempo, cuando Brasil fracasó en el Mundial del 2006, ¿no? Con ese gol de Thierry Henry en octavos de final y que prácticamente una de las mejores selecciones de Brasil de la historia quedó eliminada en octavos y que debería haber sido campeona básicamente. Yo creo que de ahí Dunga tomó ese ejemplo y transformó el fútbol brasileño a algo que realmente es doloroso de ver, ¿no? Porque al final Dunga lo que hizo fue cortar el juego bonito, forzar a los jugadores a no jugar como jugaban desde toda su vida, sino que los obligó a jugar al contragolpe, a algo mucho más técnico, y después la mayoría de los técnicos que vinieron después de Dunga tomaron el mismo sistema, ¿se entiende? Y hoy en día el fútbol brasileño está totalmente partido, porque al final yo ayer vi el partido y fue un absoluto desastre Brasil, hay que decir las cosas como son. El único jugador rescatable fue Vinicius, y Vinicius porque fue el único que lo intentó, ¿se entiende? Me da pena ver al chico prácticamente tener que carrear en el Madrid y tener que carrear a los muertos que tiene en Brasil, porque hay jugadores que son asquerosamente malos. Yo no entiendo las elecciones del técnico, del seleccionador brasileño, pero en fin, me parece que ese es el gran problema que tiene Brasil, que no juega a ese juego bonito, a ese estilo que tienen los brasileños, donde la tocan de taquito, hacen toques rápidos, bicicleta por aquí, bicicleta por allá, donde los brasileños disfrutan. Es más como un estilo rígido, un estilo más europeo, que no le pega a Brasil. ¿Se entiende a lo que voy? Ese no es Brasil. Que yo crecí viendo a Rivaldo, a Ronaldo, a Romario, ¿se entiende? O sea, yo crecí con una de las mejores generaciones de la historia de Brasil, con Cafú, Roberto Carlos, ¿se entiende? Kaká, Juninho Pernambucano, C. Roberto, Dida, Tafarel, ¿se entiende? O sea, yo los vi a todos. Y al final me da pena ver a una selección que a mí en lo personal siempre me ha gustado, porque al final, imagínate, crecer con estos monstruos de jugadores y que ahora prácticamente Brasil no tenga absolutamente nada. Imagínate que el mejor jugador de Brasil en estos momentos es Vinicius Junior, y yo no es por meterle mierda a Vinicius, pero en los tiempos de Ronaldo Nazario habían 10 Vinicius. ¿Se entiende a lo que voy? Y ese es el tema. Al final yo creo que no es tanto en la calidad del jugador. Yo creo que Brasil ha perdido su identidad futbolística. Y Brasil hoy en día no tiene calidad futbolística porque los jugadores no disfrutan en la cancha. Los jugadores no se entretienen como lo hacían anteriormente. Argentina, por otro lado, es un equipo que tiene una identidad que la siguen manteniendo. Argentina juega a lo que jugaba en los 90 y sigue jugando exactamente igual. Sin embargo, Brasil juega a otra cosa. Es como que juegan al contragolpe, tienen un estilo mucho más pragmático, ¿no? Y mientras tengan ese estilo, Brasil nunca va a mejorar. Brasil tiene que jugar al juego bonito, Brasil tiene que entretenerse, Brasil tiene que tocar la de taquito, Brasil tiene que depender de las bicicletas de Vinicius y esto y lo otro. Ese es el estilo de juego que no tiene Brasil. Y creo que lo ha perdido, y esa es la razón por la que Brasil está tan mal, hay que decirlo. Yo no voy a comentar nada de Rafinha, creo que para comentar de Rafinha existen otras personas, básicamente como Manquer, ¿no? Que el otro día Vinicius fuerza un gol, porque le cometen un penal, marca un gol, pero el líder es Rafinha, ¿no? Sí, obviamente hay que hablar de Rafinha, pero bueno, en fin, por eso se lo dejo a otras personas que son expertas en fútbol como Manquer, que es un ignorante de mierda, pero bueno, en fin. Nos faltan los imbéciles que le siguen dando euros, ¿no? Y ahora hablemos un poquito de Chile también, porque quiero hablar de Chile, obviamente, porque, a ver, Chile es un país para mí muy importante, y al final creo yo que Chile está muy mal. Me da también mucha pena ver cómo está la selección,
porque al final, imagínate, yo también vi la etapa dorada de Chile cuando salió bicampeón de la Copa América, independiente de cuáles hayan sido los motivos, de si Jadwe pagó la Copa o no la pagó, etcétera, etcétera. Yo creo que Chile ha sufrido un retroceso muy importante a nivel futbolístico, y es que Chile en esos años tenía una filosofía mucho más pragmática, ¿no? Mucho más rápida, mucho más parecida a la que tiene el Fútbol Club Barcelona. Era un estilo mucho más vertical, pero hoy en día Chile no juega absolutamente nada. Gareca es un desastre, el peor técnico desde Reinaldo Rueda, porque creo que Reinaldo Rueda y Berizzo no eran tan malos como Gareca, creo que eran incluso mejores que Gareca. Gareca es un puto desastre, que tiene un problema personal con Benetton, o Ben Benetton, no sé cómo se llama, pero tiene un problema personal con este chico y no lo convoca, y prefiere convocar a Eduardo Vargas, que es un muerto que se arrastra por la cancha, igual que Arturo Vidón, ¿no? Que lo único que hace es hablar, porque es lo único que ha hecho toda su carrera Vidal, es hablar, porque es un jugador que a mí nunca me ha gustado, pero en fin, ahí está. No sé por qué, no puede jugar ni 50 minutos y ahí lo tiene. ¿Se entiende a lo que voy? Me parece que hay un pésimo trabajo de Chile, pero también no todo es culpa de Gareca. Y te lo voy a decir de una forma súper sencilla, ¿no? Porque al final creo yo que Chile nunca ha tenido una identidad propia. Yo he jugado en Chile, he jugado con muchas personas y me he dado cuenta de que la diferencia que tengo yo con el chileno en general es que yo corro mucho. Es que tengo una capacidad aeróbica muy importante, de que yo juego a correr, de que tengo un control de balón muy bueno en velocidad. Pero yo soy natural de ese estilo y siempre lo he practicado. Tengo un estilo mucho más europeo, más alemán de jugar al fútbol. Sin embargo, el chileno lo que hace es pisar la pelota, utiliza el cuerpo, es más como de... ¿cómo explicarlo? Es más como de retención de balón, muy similar a lo que hace el Fútbol Club Barcelona, o que hacía el Fútbol Club Barcelona en las mejores eras doradas de este club de corruptos, ¿no? Pero prácticamente Chile tiene el mismo estilo de España, el mismo estilo del Fútbol Club Barcelona. Lo que pasa es que en Chile nadie explota ese componente, porque Chile tiene que jugar a la posesión, Chile tiene que jugar a pisar el balón, tiene que ser un equipo que domine el partido, pero con la posesión de la pelota. Chile tiene que aprender a tener el balón, no tiene que tener un estilo pragmático, porque en Chile nadie sabe correr con el balón. Hay pocas excepciones. En Chile tú no vas a tener 5 o 50 Alexis Sánchez, ¿entiende? En Argentina se va a ir Messi, se va a retirar y vas a tener otros 2 o 3 Messi más. Porque Argentina produce jugadores, ¿se entiende? Sin embargo, Chile no tiene esa calidad, porque en Chile lo que hay que trabajar es el trabajo en equipo. Eso es lo que realmente Chile debería tener. Un estilo más de posesión, donde los jugadores utilizan el cuerpo para sacarse las marcas, aguantar el embate de los rivales cuando los vayan a presionar, utilizar el cuerpo, mover el balón, y literalmente Chile sería tercero, segundo, hasta primero en las clasificatorias si hicieran este tipo de fútbol. Incluso hasta Chile podría ser campeón del mundo. Lo que pasa con Chile es que no se aprovecha a nivel futbolístico. No hay un técnico que haga este trabajo, porque al final yo creo que si tú sabes de la cultura chilena futbolística, o por lo menos lo que hay de fútbol en Chile, ¿no? Al final sabrías que todos juegan exactamente a lo mismo, a pisar el balón, a utilizar el cuerpo, a tocarla, a jugar en equipo, ¿se entiende? Entonces creo yo que es mucho más sencillo potenciar ese estilo que ya está inculcado, básicamente, que ya está enraizado en la cultura chilena, y no transformar todo y tratar de usar un estilo vertical que no va a funcionar. Porque al final los que vienen de las inferiores no saben jugar ese estilo y no vienen preparados para un estilo vertical. ¿Se entiende a lo que voy? Por lo tanto, para mí ese es el gran problema que tiene Chile, y que va más allá de Gareca. Gareca es un puto desastre, hay que decirlo. Pero el verdadero problema está en que Chile tiene un gran potencial y ese potencial no se está utilizando, y al final te podrás dar cuenta. Italia hace mucho tiempo que no juega al contragolpe y mira cómo está Italia. Alemania hace mucho tiempo que no tiene un estilo vertical y mira cómo está Alemania. Chile hace mucho tiempo o nunca juega a la posesión y mira cómo está. Brasil desde el año 2006 que no juega al juego bonito y mira cómo está. No han tenido ninguna participación importante en ningún mundial. ¿Se entiende a lo que voy? Y por eso me parece que es muy importante hablar de identidad, y más cuando se trata de un país. ¿Por qué? Porque a diferencia de los clubes, ¿no? En los países no puedes fichar.
¿Se entiende? Por lo tanto, me parece muy importante reconocer el tema de la identidad. Y estoy seguro de que si Brasil hubiese jugado un juego bonito contra Argentina, Brasil le mete 5 a Argentina. Chile le hubiese metido 4 o 5 a Ecuador ayer. ¿Se entiende? Alemania golearía todos los partidos. E Italia tendría por lo menos 1 o 2 títulos en estos momentos. Pero bueno, ese es el tema. Déjame tu opinión si piensas igual que yo. A mí en lo personal me da pena ver a estas selecciones que tienen un componente emocional importante en mí. Pero bueno, es lo que es y es el paso del tiempo al final, ¿no?